cada año hemos venido haciendo esta reunión y yo quiero que a partir del año pasado, que fue un poco amena, que realmente se encauce por ese medio, que la actividad que se haga ese día en el que se inician las vacaciones, porque son sus vacaciones del año, sirva como para que su espíritu se relaje y se comience la etapa de Navidad como realmente debe ser. La semana pasada, cuando estábamos en estos preparativos, yo hice un viaje a Puerto Viejo para ver clientes. Cuando lo voy a buscar, me llené, en un momento me llené de amargura. Esas situaciones que crean esperanza y cuando tú te acercas crean frustraciones. Pero estando ahí, esto fue en el municipio de Montecristi, yo comencé a recordar, no quiero que se rían de mí, yo comencé a recordar mi época de monaguillo. De acólito, de monaguillo. Yo recuerdo que el primer año en que yo fui monaguillo, yo tenía 11 años. Y eso para mí fue espectacular. Fue un acontecimiento que marcó mi vida. La marcó porque llegar a ser monaguillo, primero, que en nuestro medio era la gente privilegiada, que tenía padrinos, y que tenían buenos apellidos y que tenían no sé cuánto. Resulta que yo no tenía ni padrino, ni tenía papá, ni tenía mamá, ni tenía casa, ni tenía nada, y llegué a ser monaguillo. Y yo me trasladé, y ahí en un momentito me subí allá a la casa del Faro, allá no sé si conocen allá, lo que conocen, allá sí, me fui allá a la casa del Faro, comencé a caminar, y mi mente me transportó y comencé a vivir todas esas etapas que eran de Navidad. Y nosotros formábamos unos grupos que le llamábamos chirimía. ¿Y cuál era la chirimía? Lo que iban a hacer las novenas y todas estas cosas, y era espectacular. Entonces en ese momento toda mi frustración se me fue. Toda mi incomodidad se me fue. Y comencé a vivir una etapa de alegría. Y dije yo, bueno, es verdad. Cuando viene la etapa, viene la época de Navidad, el espíritu se debe de alegrar. Porque ese era el espíritu que nosotros nos inculcaron cuando nosotros éramos niños. Y nosotros salíamos con esos grupitos, ¿sí?, a darle alegría a todo el mundo. A todo el mundo. Nosotros salíamos a las 5 de la mañana, salía la chirimía nuestra, y salíamos por la noche, después del rezo, salíamos a los barrios, a alegrar los barrios. Y yo me pongo a ver cómo vivíamos, cómo esa época de Navidad era espectacular, era grandiosa, era fantástica, fantástica. Yo recuerdo que cuando mi abuela me hizo un regalo en una Navidad, me regaló un pantalón de esos como mamelucos que se ponían aquí con la cuerda, overol, y ya yo iba a cumplir 14 años. Pero esos regalos a uno le cambiaban la vida. Le cambiaron la vida, porque tenían un contenido más que material. Tenía un contenido espiritual y los espíritus de las personas se transformaban. Y cada día que yo me acordé durante esta semana, yo me transporté hacia allá. Y dentro de todas esas remembranzas que estaba haciendo de mi niñez y de esa época, llegué a 1960. Exactamente, llegó a 1960.
donde yo iba a cumplir 17 años. Y resulta que en 1960, el Viernes Santo, a las 12 del día, se acababa el mundo. Ustedes recuerdan, los mayores, que el primer relajo que hubo mundial fue en el 60, que el mundo se acababa. Se acaba el mundo. ¿Sí recuerdan? Bueno, ¿y cómo estaba pronosticado? Por allá en mi tierra estaba pronosticado que a las 12 del día el mundo se acababa, que venía una lengua de fuego, ¿sí? Y que a las 12, cuando el Papa estaba en no sé cuánto, el Viernes Santo, ahí venía el guardia. ¿Y qué pasó? Miren lo que pasó con ese anuncio. En los 90 días anteriores, o sea, todo lo que fue el año, el principio del año, la gente se volvió maravillosa, la gente se volvió fantástica, la gente se volvió noble, la gente se volvió generosa, todo el mundo. Y hubo un acontecimiento. ¿Cuál era el acontecimiento? Que como el mundo se iba a acabar, todo el que tenía su chanchito antes de que se acabe el mundo se lo comía. Entonces mataban los animalitos y de repente iban apareciendo con el regalo a la casa. Vaya Ricardito, mijito, llévele aquí a doña Dominga. Vaya Ricardito, llévele aquí a don Juan Rosso. Vaya Ricardito, todas esas personas. Y esa era una mutua retribución, un dar y recibir, todo el mundo. Y todo el mundo comenzó a ser amistoso, porque el mundo se iba a acabar. Llegó el Viernes Santo, y a las 12 todo el mundo, en esa época, en mi tierra, un Viernes Santo, era todo un acontecimiento, era una feria de comida. Feria de comida. Jueves, o sea, toda la Semana Santa, era comer y comer. Y el Jueves Santo, que era el día de la cena, o sea, el que se hacía la comida, entonces se ponía incluso, o sea, lo típico era hacer 7 arroces, o sea, 7 clases de arroz. Entonces esa mesa ahí, y todo el mundo come hasta no comer. Y en esa Semana Santa todo el mundo era regale, y vaya. Entonces se murió. Pasó. Vino la Semana Santa, vino el Viernes Santo. A las 12 esperamos que viniera el acabose y se acabara. Nada que se acabó. Y al día siguiente mucha gente se arrepentía si no hubiera matado a mi gallina, si no hubiera matado a mi burro, si no hubiera matado. Vino el arrepentimiento de muchísima gente. Y hubo una señora, esto lo llevo muy grabado aquí, que le había hecho un regalo a mi abuelita. Mi abuela se llamaba Mariana. Y esta señora se llamaba Pola. Y entre mi mamá, mi abuela Mariana y Pola no había una buena relación. Entonces Pola le mató unas gallinas y le mandó a regalar medio gallo a mi abuela. ¿Ya? Entonces de repente apareció ella diciendo: hola doña Mariana, ¿es verdad que usted todavía no se ha comido el medio pollo? Y ese acontecimiento se me quedó. Entonces me puse a pensar, dije, mire, no son las épocas las que hacen grandes o pequeñas a las personas, son los sentimientos. Son los sentimientos. El cómo nosotros, cómo manejamos los sentimientos. Entonces, por ejemplo, si nosotros venimos aquí hoy y comenzamos a decir, es decir, primero me voy a sentir bien. Con el primero que hay que aprender a sentirse bien es ¿con quién? ¿Con quién? Firma, consigo mismo. Porque si tú te sientes bien contigo mismo, tú le das cabida a Dios. Si tú no te sientes bien contigo mismo,
posible que le pueda dar cabida a Dios? O sea, dejemos el tema de Dios un ratito. Ustedes saben que cuando se habla de Dios, cada quien le da su interpretación, ¿verdad? Entonces, para que esto no comience con un temple que tú tienes razón, que yo veo a Dios, no, digamos. Entonces, la parte bonita es la siguiente. De una frustración que yo experimenté, de una incomodidad de hacer un viaje, yo no sé cuánto llegar, yo vine feliz. Viene feliz. Y viene feliz pensando en todo esto que podíamos nosotros hacer, ¿sí? Y decir, bueno, a partir de ahora, cada año que aquí se iba a hacer un evento de esto, yo comenzaba a pensar en un CNQ mejor, un CNQ que nunca se logró. Un CNQ que nunca se logró. ¿Por qué? Porque solo estaba en mis pensamientos, no estaba en el pensamiento de ninguno de los demás. E incluso, yo hablando de ese CNQ, hasta enemigos me echaban, porque yo veía el CNQ que yo creé, que yo fundé cuando llegué al Ecuador. Porque dentro de mis preferencias y de mis planes, cuando yo abrí CNQ, tenía 12 provincias en mi mente. Y las fui a conocer, las provincias. Y desgraciadamente, en el tema de construir ese CNQ que yo quería, yo no encontré coherencia, ni con mis sentimientos, ni con mis aspiraciones, ni con la gente con la que yo me involucré. Al contrario, la mayoría de las personas que se involucraron en CNQ, en lugar de impulsarlo, lo destruyeron. Esto no sé cuando eso solamente se queda en un simple discurso para llenar el espacio. Eso me lo saqué el año pasado y lo saqué también, pero sí me encantaría que ustedes en este fin de año, esa alegría que tenían antes de que yo entrara acá, la multipliquen. Que cada vez que ustedes vengan aquí, sientan la alegría. Mire, yo voy a cumplir 70 años y yo cuando voy a mi trabajo, yo siento la alegría, la misma inmensa alegría que yo sentía cuando yo comencé a trabajar por primera vez en mi vida de una manera formal, que fue de barrendero. Ustedes no se imaginan la inmensa satisfacción y alegría que yo experimenté cuando en una fábrica, en una empresa, a mí me dieron la oportunidad de ir a trabajar y me entregaron una escoba. Y cada día de mi vida, mientras trabajé en esa empresa, que fueron 13 meses, limpié 40 sanitarios con wipe y ¿cómo se llama? Y detergente. Porque en esa época la tecnología no te daba, lo que te daban un delantal, la escoba y el wipe. Y nunca en mi vida, jamás, sentí el menor interés de dejar un sanitario sin yo lavarlo y limpiarlo. Y yo hacía ese trabajo. Yo trabajaba de 4 de la mañana a 12 del día. Y después me iba a entrenar de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y esas 16 horas eran intensas, físicas intensas. Y yo todos los santos días sentía la emoción más grande y la gratitud más grande con la persona que me dio un trabajo de barrendero. De barrendero. Y esa misma alegría inmensa siento hoy cuando yo tengo que venir a realizar una actividad laboral. Es la misma alegría.